En la clase de hoy vamos a ver, retomando un poquito las aplicaciones de la ley de Ampère y la ley de Faraday, un dispositivo electromagnético que se llama transformador. Este transformador, o este dispositivo, perdón, aplica las leyes de Ampère y la ley de Faraday. Ley de Ampère y ley de Faraday en un solo dispositivo. ¿Sí? Haciendo un breve resumen, ¿qué decía la ley de Ampère? Bueno, la ley de Ampère decía que si yo tengo un conductor en el cual circula una corriente I, ese conductor genera alrededor de él líneas de campo magnético. Disculpen la desprolijidad, pero bueno. ¿Sí? Una corriente genera líneas de campo magnético y si yo logro enrollar ese conductor, concentro las líneas de campo y así obtengo una fuerte concentración de campo magnético. Si esa corriente es variable, ese campo magnético es variable. Por otro lado, habíamos visto la ley de Faraday, que decía que un conductor que se mueve a una velocidad v, inmersa en un campo magnético perpendicular a la pantalla, generaba unas fuerzas de Lorentz, esto lo pueden ver en los videos que les pasé, y producía una separación de cargas, ¿sí? Cargas negativas hacia arriba y positivas hacia abajo. Muy bien. Eso se llama FEM inducida, fuerza electromotriz inducida. En cuanto a la ley de Faraday, yo puedo suponer que el conductor se mueve en el campo magnético de tal manera de cortar la línea de campo. Pero también puedo suponer que ese campo magnético varía cortando el conductor y generando el mismo efecto. Por lo tanto, voy a tener también una FEM inducida. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo utilizo estas dos leyes? Voy a borrar todo. Bueno, si yo tengo un conductor enrollado, al cual le aplico una corriente alternada, ¿sí? Acá tengo una tensión de corriente alterna. Esta corriente, I, crece y decrece, y va en un sentido en un momento, y va en otro sentido en otro momento. Si yo dibujo la curva de corriente en función del tiempo, tengo una sinusoide, ¿sí? O sea que la corriente oscila en semiciclos positivos y semiciclos negativos, alternando su dirección en un sentido y en otro. Lo que va a suceder es que este solenoide o bobina va a generar campo magnético concentrado, un campo magnético B, variable, en realidad con el mismo sentido, con la misma oscilación, perdón, tiempo y campo. Así que genera un campo magnético también variable, ¿sí? Respondiendo a la corriente según la ley de Ampère. ¿Qué va a suceder si yo le acerco otro bobinado o pongo en cercanías un bobinado de tal manera que este campo magnético corte cada una de las espiras o vueltas de este bobinado? Bueno, lo que va a hacer es generar una tensión B de corriente alternada, en realidad de tensión alternada, y va a tener un positivo y un negativo en un determinado momento y un positivo y un negativo en otro momento. O sea que va a alternar su polaridad de acuerdo a cómo fue cortado por las líneas de campo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender la intensidad de esta tensión que tengo en el bobinado que estoy acercando al campo magnético? Bueno, va a depender primero de la cercanía del bobinado, que llamamos secundario, a este llamamos primario,
y a este llamamos secundario. Va a depender de la cercanía, va a depender de la cantidad de vueltas de alambre que tenga ese secundario, va a depender de la intensidad. Cuanto más intensa sea la corriente, más va a ser el campo magnético, mayor intensidad va a tener. Por lo tanto, mayor tensión voy a tener en algo que llamamos secundario. Bueno, para resumir, yo voy a tener un devanado primario o bobinado primario que tiene N1 vueltas de alambre o espiras también llamada, N1. Voy a tener un secundario. No hay un vínculo o un contacto eléctrico entre el primario y el secundario, que tiene N2 vueltas de alambre. Y cuando yo le aplico una tensión alternada acá, lo que va a hacer es aparecer una corriente I alternada, generar un campo magnético, y ese campo magnético va a inducir en el secundario una tensión llamada B2, B1, o B-in, B2 o B-out. Para poder guiar esas líneas de campo, yo voy a tener que montar esto en algún dispositivo que sea capaz de conducir esas líneas de campo que van a atravesar el bobinado secundario. Bueno, para eso hay algo que se llama núcleo, y en realidad lo más natural sería algo así, con un material conductor de campo magnético, como puede ser el hierro silicio, de tal manera que cuando yo coloque mi dispositivo como un bobinado primario N1 y acá coloque un secundario N2, esto es el núcleo, y le aplique una tensión B1, alterna tiene que ser, y va a tener una salida B2 alterna. A este dispositivo le llamamos transformador. ¿Sí? Y hay algo que se llama relación, que es B2 sobre B1 es igual a N2 sobre N1. ¿Dónde? B2 es la tensión de entrada. No, perdón, de salida. B1 es la tensión de entrada, N2 es la cantidad de vueltas de alambre del secundario y N1 es la cantidad de vueltas de alambre del primario. Se llama relación de transformación. ¿Qué ventaja tengo? Bueno, si N2 y N1 son iguales, la tensión de salida va a ser la tensión de entrada. Pero si N2 es mayor que N1, voy a tener mayor tensión inducida, por lo tanto la tensión de salida va a ser mayor que la de entrada. O sea que tendría un transformador elevador de tensión. Por el contrario, si la cantidad de vueltas de alambre del secundario es menor a la cantidad de vueltas de alambre del primario, la tensión de salida va a ser menor a la de entrada, por lo tanto un transformador reductor de tensión. Así puedo tener un dispositivo capaz de elevar tensión, bajar tensión o mantenerla igual. Existen otros tipos de núcleo, a este se le llama toroide o transformador toroidal. Esto sigue las líneas de campo más naturalmente, digamos. Las líneas de campo tienen que ser así, tipo circulares, con lo cual tengo menos pérdida, las líneas van guiadas por este material, es como una guía de líneas, entonces no tengo tanta pérdida. Existen otros transformadores como son, por ejemplo, el transformador con las chapas de hierro silicio con E e I. Este es el núcleo. Entonces, cuando yo coloque el bobinado justo en el centro, acá va a venir un carrete con las bobinas,
lo que va a hacer esto es generar las líneas de campo de este tipo. Así. Esto se va a cerrar por otro material acá, que se llama I, entonces las líneas de campo van a tener ese sentido de circulación, ¿no? Lo que hago es, con el material ferromagnético, hierro silicio, es guiar las líneas de campo generadas por un primario para que corte efectivamente un secundario. ¿Sí? Muy bien. Para ir resumiendo, yo lo que quiero es que esto lo tengan más o menos en la carpeta, o hagan un resumen ustedes. Transformador bobinado primario secundario núcleo va a estar compuesto por un bobinado primario encargado de generar una cierta cantidad de líneas de campo magnético. Voy a tener un bobinado secundario encargado de inducir tensión de acuerdo a la cantidad de campo magnético generado por el primario. Y un núcleo que es el encargado de guiar esas líneas de campo generado. Una ecuación simple. Este año no vamos a entrar en cálculos muy finos, solamente que tengan el concepto alcanza. Una ecuación fundamental es que la tensión de salida V2 sobre V1 es igual a N2 sobre N1, donde V2 es la tensión del secundario, V1 es la tensión del primario, N2 es la cantidad de vueltas de alambre del secundario y N1 cantidad de vueltas de alambre del primario. También existe otra relación y dice que la corriente I1 sobre I2, ahora estoy hablando de corrientes, es igual a N2 sobre N1 también. O sea que si yo elevo la tensión, voy a tener menos capacidad de corriente, y si yo bajo la tensión, voy a tener más capacidad de corriente. Esto se usa para transmitir energía en equipos de electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como trabajo, quiero que vean este video y si pueden hacer un resumen y hacerlo tranquilos en la carpeta. Bueno, cualquier cosita me consultan. Muchísimas gracias.